Iglesia de Cristo, de Jesucristo, Dios me los bendiga. Varones valientes, esforzados, que decidieron estar hoy aquí para glorificar el nombre del Señor y aprender temas tan difíciles que los hemos considerado tabú por mucho tiempo. Entonces es un gran privilegio. Sin más, quiero leer el verso que nos va a introducir en el tema de hoy, Hebreos capítulo 13, versículo 4. Oramos y nos ponemos en las manos del Señor. Eterno Dios, te agradecemos el privilegio que nos das en esta tarde para poder compartir este tema, Señor, que espero pueda ser de bendición, así como lo fue, Padre, en la preparación para mi vida, pueda ser de bendición para todos estos hombres y aquellos que nos vean a través de este medio, que sean bendecidos y enriquecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos, dice Hebreos 13:4. Honroso es para todos el matrimonio. Honroso es para todos el matrimonio y pura la relación conyugal. Debo decir que relación conyugal está por demás explicar a qué se refiere. Pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Quiero que ustedes noten en este pasaje, en primera instancia, que se manejan dos conceptos muy importantes. El primero de ellos es que Dios bendice la sexualidad cuando se hace dentro del ámbito establecido, dentro del orden que Él establece, dentro de lo que Él propone, para que podamos entender qué es el matrimonio. Fuera de ahí, cuando una persona insiste en tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cae en la segunda categoría que nos marca este pasaje, sin duda alguna, en el de los fornicarios y adúlteros. No hay más. No quiero profundizar mucho en algunas cosas. Sin embargo, sí quiero que estemos conscientes que Dios bendice nuestra sexualidad. Así que antes de continuar, quiero leerle algunos conceptos sobre la sexualidad humana y genitalidad, que son dos conceptos muy diferentes, pero que también conviene que conozcamos un poquitito de lo técnico, ¿sí? ¿Qué es la sexualidad? Voy a describirlo tal como la ciencia lo dice, como el hombre sin Cristo lo dice. Tal es mi propósito de tener una idea generalizada de lo que es esto, para después llevarlo al ámbito bíblico y que aterrice como un principio de palabra dentro de cada uno de nosotros. La sexualidad, dice, son el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan a cada sexo, apetito sexual y el conocimiento, y eso es bien importante. Vamos a tener un enfoque muy fuerte sobre esta palabra conocimiento en el término bíblico, y el conocimiento de la estructura física y psíquica de la pareja. Esta definición a mí me parece correcta. Eso es la sexualidad. Pero la genitalidad es otro término que tiene que ver con la expresión, creo que yo le puse ahí mal, expresión de las características de los genitales del hombre o de la mujer y de su respuesta a los estímulos físicos o psicológicos reales, imaginarios o figurados. Y yo ahí pongo un signo de interrogación. ¿Por qué razón? Me voy a centrar también en esto. El primero va a ser el conocimiento, el segundo va a ser la imaginación o la figuración, que es muy importante. La modernidad tiende a ver ambos conceptos como separados, dando puerta abierta para la ideología de género.
Sin embargo, la Biblia no está de acuerdo en esto. En la palabra de Dios, mucha atención, en la palabra de Dios, genitalidad y sexualidad es la razón de Dios para la creación de la raza humana. En la siguiente diapositiva pongo estos factores sobre la sexualidad, que es sobre lo que me voy a tratar de enfocar. Y dice que los factores de la sexualidad son, como ya lo habíamos dicho, psicológicos, que implica motivaciones, emociones y actitud. Y biológicos, que tiene que ver con la genitalidad, que es el aparato reproductor, el impulso a la reproducción. Y es muy importante esto, sociales, que tiene que ver con la necesidad del otro, la influencia del otro y cómo influyo yo al otro. También tiene que ver culturales. Importa mucho la educación, el ambiente donde nos desarrollamos, las ideas globalizantes que hay por todo el mundo a través de los medios electrónicos, pero también es importante que veamos su afección a través de las artes. El primer punto en la sexualidad de Dios es este, que es muy importante. Dios bendijo la sexualidad humana. De hecho, en el libro de Génesis hay solamente 2 bendiciones que se dan en el momento de la creación. La primera es sobre las aves y sobre animales terrestres. Y Dios los bendijo y les dijo: fructifíquense y sean muchos. Y termina la frase diciendo: y vio Dios que era bueno. Ahora bien, en Génesis 1:28, Dios bendice al hombre. Pero pongan mucha atención en esa bendición, porque nosotros hablamos de una bendición, pero no nos damos cuenta qué fue lo que bendijo. Cuando usted lee en cualquier Biblia, en cualquier versión, cuando dice Dios los bendijo, que por cierto está en plural, está hablando de todo el género, pone 2 puntos que expresan la idea que sigue gramaticalmente para poder definir exactamente qué es lo que él pronuncia y qué es lo que él dice en ese proceso de bendición. Y entonces lo que él bendijo fue lo siguiente, es decir, lo que expresó, lo que dijo fue lo siguiente: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Esas son las palabras de bendición que se dijeron sobre el género humano, sobre Adán. Amén. De ahí deducimos que cuando Dios dice que sean fecundos, está diciendo: voy a bendecir tu sexualidad, porque el propósito de Dios es la reproducción. La reproducción. Y cuando yo digo que el propósito de Dios es la reproducción, lo que estoy diciendo es que el pecado que nosotros ahora todos cometemos, y desde que se introdujo el término allá por los años 70, si no mal recuerdo, que se introdujo el término para controlar la natalidad, era con un eslogan que decía: la familia pequeña vive mejor. Y no nos dimos cuenta, adoptando ese principio y por medio de métodos a veces altamente dudosos en cuanto a la reproducción humana, se nos metió o se introdujo en el pueblo de Dios la primera cuestión diabólica, que era en contra de la reproducción. Y Dios no está a favor de eso. Tan no está a favor de eso que usted va a recordar que cuando Israel estaba todavía en Egipto, la sentencia de muerte sobre los niños era para que ya no se reprodujeran. Pero Dios levantó a 2 mujeres valientes, que era Puá y era Cifra, para poder hacer que la reproducción continuara en el plan de Dios. Y eso fue lo que hizo que pudiera ser librado el gran Moisés. Dios es sabio, hermano. Dios tiene un plan, no sé, a manera de decreto, pero Dios tiene un plan que toda contradicción a ese plan
siempre nos va a meter en el ámbito de pecado. Por eso hay que tener cuidado, incluso cómo vivimos nosotros nuestra sexualidad. El propósito de la sexualidad en la Biblia es la reproducción. Y segundo, la autoridad. Eso es lo tremendo de todo, la reproducción y la autoridad. Esos son los pecados grandes de la ideología hoy, que quieren anularla. Ellos dicen en contra de la paternidad, en contra del machismo y todo lo que usted quiera, pero bíblicamente la autoridad. Y si alguien quiere discutir este asunto, métase a las escrituras de Dios y se va a dar cuenta que junto con la reproducción, lo que Dios le dio al hombre fue la autoridad sobre todas las cosas. Y eso incluía a que Eva tenía que ser traída, que él le pusiera nombre, y después en el juicio que se tenía que someter. A ver si no estoy hablando como misógino, pero la autoridad tiene mucho que ver en esto. Cuando dice Dios bendijo, en hebreo se utiliza la palabra barak. La palabra barak significa arrodillarse, que alguien se arrodille y luego alguien va a proclamar cosas buenas sobre el que está arrodillado. Esto indica que Adán se arrodilló cuando Dios le estaba dando una bendición. Las bendiciones de Dios, partiendo de ahí, casi todas las principales bendiciones siempre tienen que ver con una descendencia. Pongo un ejemplo en Génesis 12 del 1 al 3, el capítulo 22 el 8 y el 32 25 y el 47 29. Me interesan principalmente el 32 25 y el 47 29, porque se usa una frase que tiene que ver con el pacto de Dios con la reproducción en la sexualidad humana. ¿Y cuál es ese pacto? ¿Se acuerda? Fueron dos ocasiones. En el 32 25, si no me equivoco, es cuando se va a buscar esposa para Isaac, y el Señor le dice a su criado: pon tu mano debajo de mi muslo. Esa es la primera. Eso significaba que él iba a poner la mano sobre sus genitales, porque se tenía que respetar el pacto de circuncisión que se había hecho para que el pueblo de Dios, porque esa era la señal de que Israel era pueblo de Dios, la circuncisión. Es muy importante también ver este principio. Y en el 47-29 tiene que ver con la promesa que le hace José a su padre, de que Jacob, de que lo va a llevar y lo va a sepultar en su tierra. Mientras que el término, eso es en cuanto a la bendición, solo le estoy dando ejemplos. Pero en sí las palabras que se dicen en esa bendición, que es después de los dos puntos, en Génesis 1:28, es la palabra amar en hebreo. Y eso es muy importante que me pongan atención por lo que quiere decir. Tiene muchas acepciones y muchos significados, así que tomé, para ser honesto, los que considero más importantes y que van acordes a lo que pretendo decir esta tarde. Quiere decir proclamar, decretar, añadir, y me interesa y por eso remarco los últimos tres: desear, gozar y razonar. Eso incluye o encierra absolutamente toda la parte de la sexualidad. Dios estaba bendiciendo la sexualidad del hombre, pero también estaba bendiciendo su mente o su razonamiento y también el cuerpo biológico. Los tres aspectos: la razón, su mente, su sexualidad y su cuerpo biológico. La sexualidad, entonces, como ya vimos que está determinada por factores psicológicos, biológicos, sociales y culturales en nuestro caso, también pasa a ser parte del ámbito espiritual. Lo que decía el pastor hace rato, sí pasa a ser parte de la espiritualidad. Aunque no lo crean ustedes, la sexualidad en el orden de Dios tiene muchísimo que ver con la espiritualidad de nosotros. Amén. Ok.
¿Cuál era el propósito entonces? La procreación. Definitivamente todo apuntaba a algo. Dios quería preservar una semilla santa, porque la palabra será, que ustedes van a ver más adelante, cuando le dice que sean fecundos, usa la palabra será, significa prole, estirpe, y ya en el griego tiene dos paralelos. Primeramente la palabra esperma, de donde viene espermatozoide, pero que en este contexto significa un remanente guardado para sembrar. Gálatas 3:16. Un remanente guardado para sembrar. Amén. ¿Qué importancia tiene eso para que usted me entienda? El ámbito del propósito de Dios en nuestra sexualidad era que nosotros fuéramos sembradores de vida, guardadores de principios, guardadores del plan primigenio de Dios, guardadores del propósito de Dios y guardadores de la autoridad de Dios. Amén. El otro término griego, espora, tiene un significado maravilloso. Yo solo le doy las citas. Quería yo escribirlas, pero por cuestión de tiempo, mejor que usted las analice después. Espora significa sembrar aventando la semilla. Primera de Pedro 1:23, derivado de esperma, ahora es espora. Y espeiro, que tiene el significado o el resultado de la palabra una nueva semilla, que se forma una nueva semilla para que sea sembrada y a su vez así. Hermano, tal es el propósito, que por eso Dios determina y dice que en el hombre, que el judío, por ejemplo, tiene que enseñarle la ley a sus hijos y luego sus hijos a los hijos de sus hijos. ¿Cuál era el propósito? Preservar un pueblo que glorificara su nombre. Esa es la sexualidad. Paso al siguiente punto, que es en lo que me voy a centrar. La sexualidad y el término bíblico conocer. Mire qué importante eso. Tiene que ver con el hecho sin mancilla, no se preocupe. Al final aclaro todo. La sexualidad y el término bíblico conocer. Y conoció Caín a su mujer. Y Adán conoció a su mujer. Y va a ser un término recurrente que nosotros vamos a estar viendo en la escritura. Así es. El término conocer, y es aquí, hermano, porque mi propósito es que entendamos cómo la razón entró en esto y dónde está el deprave de la caída hacia una sexualidad distorsionada. El término conocer, que es yadá, lo van a encontrar entre algunas citas como Génesis 4:1, 4:25, 1 de Samuel 1:20, etcétera. Va a haber muchas. Pero mire por favor lo que significa. El significado es la experiencia vívida de una realidad donde entran todos los sentidos: ver, oír, palpar, oler y gustar. ¿En qué sentido o a qué se refiere? Estamos hablando de una relación sexual, pero al mismo tiempo, porque usted puede investigar sobre esta palabra, no nada más tiene que ver con lo sexual, sino que tiene que ver con conocimiento. Y la palabra conocimiento tiene un significado muy profundo, en el sentido de alguien que Dios ya le reveló, que alguien ya le dio todas las cosas para que no se distorsione en lo que tiene que hacer según el orden y según el propósito de Dios. Entonces, cuando decimos que es una experiencia vívida, ojo con eso, nos está diciendo que no tiene nada que ver con la imaginación, con los supuestos, con las ensoñaciones, con la creatividad, sino que tiene que ser dentro del ámbito natural en lo que Dios lo creó. En el disfrute sexual participa todo el cuerpo, todo el ser, toda la mente, todo el espíritu. Y ese es el orden de Dios dentro del matrimonio. A eso me refiero con experiencia vívida. Implica el conocimiento pleno y absoluto, ojo con esto, de la compañera, del compañero y de sí mismo.
Lo que quiere decir que la sexualidad según Dios es de dos. Es de dos. Es de macho y hembra. Dentro del ámbito sagrado del matrimonio, que es la propuesta de Dios, cuando dice ahí mismo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. En el griego la palabra para yadá, el paralelo, es gnosis. Y ojo también con esto. Tiene que ver con un conocimiento intuitivo. Intuitivo. No es el conocimiento científico racional, sino que es iluminación plena de lo divino, como en Romanos 1:29. Yo me quería detener mucho en Romanos 1, pero en la mañana ya se dijo lo que se tenía que decir. Solo voy a tomar de paso para que usted vea cómo entró la depravación, precisamente bajo esos conceptos que hoy estoy manejando aquí, complicadamente delante de ustedes. Lo que quiere decir que el conocimiento, la gnosis, la yadá, a la hora de la relación sexual en una pareja bendecida por Dios, no tiene absolutamente nada que ver ni con la imaginación, ni siquiera con lo que los hombres pretenden de la cientificidad, que no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con conocimiento intuitivo. ¿Y qué queremos decir con conocimiento intuitivo? Lo que queremos decir es que tenemos que dejarnos llevar por la naturaleza de las cosas en una relación de pareja. Nos tenemos que dejar llevar por la naturaleza, y cuando digo naturaleza o la sencillez, es la forma en que Dios nos creó, sin olvidar que también está incluida la espiritualidad, porque el hombre que tiene una relación plena en un matrimonio, ese hombre y esa mujer son santos a los ojos de Dios, porque están cumpliendo el propósito de Dios. Pero si están metiendo cosas que vienen de la porneia, como aprendíamos, porque ese es el término griego para la inmoralidad sexual. Si estamos metiendo eso en nuestro hogar, no estamos contaminando solo nuestras mentes y nuestros cuerpos, sino que estamos rebelándonos en contra del plan y propósito eterno de Dios. El mundo usa muchas trampas, y una de las trampas que utiliza es que cada pareja haga lo que sienta en mutuo consentimiento. Cuando hay consenso, la intimidad es de dos, y nosotros tenemos que cuidarla, que nadie se meta ahí, porque ese es nuestro lugar santísimo. Pues déjame decirte que yo soy espantado con lo que escuchaba, porque una de las cosas que yo aprendí en los temas anteriores es que nosotros proféticamente estamos esperando una abominación desoladora. Nosotros proféticamente estamos esperando todavía un evento de nivel mundial que impacte algo así como, ¿qué será? Como que agarraron a Caro Quintero, que impacte en las redes y que todo el mundo, wow, va a pasar esto, o tal vez va a venir un meteorito, va a chocar contra la tierra. Nosotros así, por muchos años, hemos visto la abominación desoladora como un proceso dentro de la profecía bíblica y que se tiene que cumplir, de acuerdo a Tesalonicenses, etcétera. Pero yo me ponía a temblar, porque viendo lo que hoy aprendimos, que tu cuerpo y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo, uno, y como iglesia también somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando en esa frase a mí se me quedó, cuando una relación sexual se hace en la promiscuidad, fuera del orden de Dios, lo estamos haciendo en el lugar santísimo. Entiéndase que cuando hacemos eso, nosotros somos los primeros en incurrir en una abominación desoladora, porque estamos contaminando el altar de Dios. Yo entiendo por qué Jesús dijo: cuando tú ores, ora en el secreto, en tu intimidad, y tu Padre te va a recompensar en público, porque el Señor no mira las cosas evidentes como tú y yo, sino que el Señor mira las cosas ocultas. Aleluya. Dios mira las cosas ocultas.
Pero una de las cosas que nos ha hecho mal se llama imaginación. La imaginación es creativa. Gracias a eso se pudieron hacer estas bancas, se pudo hacer esta estructura en cuanto al raciocinio científico. Pero la imaginación dentro de lo sexual se convierte en algo que nunca se llena. Nunca se llena. Nos hace creer que siempre va a existir algo más. Y quiere más y más. No es tanto lo carnal, sino es la imaginación. Y la imaginación es el desvarío a la depravación, es el desvío a la depravación. Porque a través de esa empieza a trabajar la imaginación y nos va a ir metiendo poco a poco en un pozo sin fondo. De tal manera que eso es lo que en Romanos 1 se refiere a la caída que se está dando en el hombre hacia la homosexualidad y todo lo que viene. En la pornografía no hay yadá, no hay conocimiento y no hay gnosis, no hay intuición. Los sentidos se bloquean y lo único que está latente como estímulo es la vista. Debo añadir que también el oído, que no lo puse aquí, pero ese estímulo visual lo que va a activar es la imaginación. Y como le repito que es un pozo sin fondo, mientras más imaginas y más te imaginas, ya te imaginaste con la vecina, con el vecino, ya te imaginaste con esto, con aquello, y eso es lo que va dando lugar a las parafilias. Porque las parafilias son respuestas a la fantasía del hombre. No le voy a explicar, ya lo dijeron rapidito. Por cuestión de morbo, tampoco yo me voy a detener a decir todo lo que es una parafilia. Baste saber que son las desviaciones sexuales de la Sodoma y Gomorra de este mundo moderno. Ante esto, la imaginación quiere llenar el vacío porque ya descubrió algo más, pero ya se convierte en algo objetivo, por lo tanto deja de ser imaginativo, entonces quiere algo más, y luego otra vez ya se hace objetivo, quiere algo más imaginativo. Y entonces la mente, y es aquí donde se vincula el razonamiento, porque la mente empieza a razonar. Romanos 1, del 21 en adelante. La mente empieza a razonar siempre de una manera autojustificante. ¿Y qué de malo tiene esto? Si no le hago mal a nadie. ¿Y qué de malo tiene que tú y yo como pareja esto o aquello? Si no le hacemos mal a nadie. Y siempre justificando. Y después, créamelo, le vamos a buscar una parte científica a nuestra mente. Porque se busca placer sin la emoción. Debo aclarar en esta diapositiva que se pierde la objetividad de Dios, el propósito de Dios, por causa de la imaginación. Y entonces esa imaginación más el razonamiento va a tender hacia la idolatría. En primer lugar, Romanos 1, del 21 en adelante. Segundo, va a buscar solo placer sin la emoción y sin la razón, es decir, sin conocimiento. Va a buscar placer. Por eso se va a hacer esclava del estímulo. Perdonen, estoy tratando de ajustar un poco lo que yo conozco en mi profesión con lo que la Biblia dice para tratar de entender cómo es la depravación de una persona. Pero una imaginación lleva a la caída de un razonamiento y ese razonamiento se autojustifica de tal manera que se pierde la emoción, se pierde la razón, se pierde la gnosis, se pierde la yadá, el conocimiento. Y entonces para justificar esa acción el hombre le busca la parte científica. La parte científica. Es decir, va a buscar libros, datos,
Se va a echar siempre a Master y Johnson, a Sigmund Freud, por mencionar alguno, para tratar de justificar el impulso de lo sexual. Va a predominar la pasión, sin razonamiento. Y eso es lo que está pasando. Como se da lugar a la pasión, la razón queda anulada. Y entonces, la razón se empieza a autojustificar de una manera autocompasiva. Salen dos cosas. Primero, no estar de acuerdo con el matrimonio. Segundo, rechazar la paternidad. Si al sexo le quitamos la paternidad y le quitamos el matrimonio, queda la absoluta rebeldía hacia Dios, porque se sale del propósito de Dios. Sé que aquí hay jóvenes y hay adolescentes, y a ustedes les quiero decir eso, que si ustedes están pensando en no casarse, son rebeldes al principio de Dios. Que si ustedes niegan la paternidad, están siendo rebeldes al principio de Dios. Y entramos en la razón humana, pero no en la gnosis de Dios, no en el conocimiento intuitivo de lo que Dios hace. Se enfoca el cuerpo dominado por la imaginación, y ya proclive al placer de la carne, se van a buscar nuevas experiencias, mismas que nos van a llevar a toda clase de prácticas homosexuales y parafílicas. ¿Cómo te explico? Tu cuerpo es igual si estuviera consumiendo droga. Cuando ya la relación intuitiva no funciona con el conocimiento de Dios, entonces vas a buscar cosas. Los hombres sin Cristo entran en las parafilias, intercambio de parejas, hacer orgías, tríos y cuántas cosas. Pero eso les llega a llenar. Recuerde que la imaginación es sin fondo. Cuando ya pierden sensibilidad ahí, entonces tenemos que probar algo más. Y así sucesivamente hasta que se llega al homosexualismo. Nadie nace homosexual. Ese es algo absurdo. Nadie nace homosexual. La homosexualidad es un principio social, es un principio de la razón social, y es de acuerdo al ámbito donde la persona se cría. Romanos 1 del 29 al 32. Para justificar este desvío va a buscar la aprobación de la sociedad, y con bases científicas para idealizar una posición. Yo le puse aquí, va a caer en lo que se conoce como un adokimonos, que es una mente reprobada. Una mente reprobada. Estos pasajes sí quiero que los veamos rápidamente. Mateo 15, del 10 al 20, que ya los mencionaron también. Pero esa es la respuesta a lo que estoy diciendo de cómo se llena un corazón, una mente de suciedad. Mateo 15, del 10 al 20. Aleluya. Entonces, llamando a sí mismo a la multitud, les dijo: oíd y entended. Lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír estas palabras? Pero él respondió y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero si el ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también vosotros carecéis de entendimiento? ¿También ustedes carecen de gnosis? Les dijo. ¿También ustedes están faltos de yadá? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre, porque del corazón de un hombre salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios y la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿De dónde sale? Todo, del corazón. La pregunta es: ¿cómo entró? ¿De qué nos llenamos? Adivine. Por la imaginación. Así que la imaginación es la puerta de entrada a la perversión. Pero eso es lo que se convierte en una mente reprobada. De acuerdo a la Biblia, una mente reprobada es una mente que fue puesta a prueba y no pasó el examen. Eso significa. ¿Y cómo no pasó el examen? Por cuestión de tener un entendimiento entenebrecido. Entonces, la pureza de la intuición y el conocimiento divino se llena de tinieblas ante el raciocinio humano. Por eso, hermanos, si nosotros no dejamos que Dios se imponga, se implante como una palabra en nuestra forma de razonar y de pensar, nunca vamos a ser renovados de la mente. Siempre vamos a estar bajo el mismo principio de que una vez que se te suelta la cadena, te vuelves a tu propio vómito. Y si eres un cerdito lavado, te vas a volver a revolcar en el lodo, porque no vamos a tener control y no vamos a tener dominio, a menos que Dios trabaje en nuestra mente. Y cuando ya seamos renovados en la mente, vamos a encauzar nuestra imaginación a las cosas buenas, a las cosas creativas. De lo contrario, nos van a seguir hundiendo en la miseria y en la pobreza espiritual. Me interesa que leamos Efesios 4, aunque creo que ya lo citaron, pero para mí es muy importante determinar dos cosas ahí. Efesios 4 al 19, 17 al 19, está lo que yo le quiero explicar en dos conceptos. Esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles. Fíjese bien cómo dice: en la vanidad de sus mentes. Otras versiones traducen en las fantasías de sus mentes. Otras versiones traducen en los sueños de sus mentes. Teniendo el entendimiento, la gnosis, para ser más precisos en el griego, entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de corazón. Versículo 19. Una vez perdida toda sensibilidad, y quiero que remarque esta palabra, sensibilidad, se entregaron a la sensualidad, que es otro término que hay que remarcar, para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pensemos en dos cosas. Lo que se pierde primero es la sensibilidad. ¿Y en dónde está la sensibilidad? En el cuerpo, en los 5 sentidos, en el conocimiento. Y una vez que se pierde esa sensibilidad, se cae la sensualidad, que es otra cosa. Cuando hablamos de sensualidad, estamos hablando de todo lo carnal, mediado por la razón entenebrecida. En griego se llama acatarsia, muy parecido a catarsis. En psicología nosotros utilizamos el término catarsis para expresar la liberación de emociones tóxicas, de emociones negativas en un individuo, en una persona, que mediante el tratamiento psicológico arroja todo lo sucio que trae dentro. Mientras que la palabra acatarsis o acatarsia significa lo contrario.
que se llena y se llena y se llena de cosas malas. Así que la palabra acatarsia se puede mencionar como inmundicia. Inmundicia. Literalmente es inmundicia. Por eso se nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona en estado de inmundicia se casa una o varias veces o tiene las relaciones sexuales, lo va a hacer bajo la inmundicia, aunque se siga proclamando sabio. Va a tener relaciones sexuales inmundas. Perdone por la palabra, pero ese es el término, inmundas. De ahí la urgencia de renovar la mente, porque una mente renovada es igual a la vida sexual sana. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Vamos a leer ese. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Yo he escuchado mucho que a veces los muchachos oran: voy a pedirle a Dios que me indique cuál es su voluntad. Si esta muchacha me dice que sí, era la voluntad de Dios. Si me dice que no, no era la voluntad de Dios. Se pone fácil. Y alguien una vez me preguntó a mí: ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No tenemos que escudriñar ni que hacer tantas cosas, porque la Biblia es clara y lo dice claramente. ¿Para qué te creó Dios? Para santidad, para agradarle. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Pero ¿cuál es el propósito del término santificación? La palabra santificar, que significa apartado de, nosotros siempre la hemos traducido como apartado del mundo y al servicio de Dios. Pero en el contexto, aunque sí tiene que ver algo de eso, no dice eso. Sino que cuando dice vuestra santificación, directamente inicia con esta frase: que te apartes de la inmoralidad sexual. Así que no es solamente que te apartes de la borrachera, no es solamente que te apartes de las fiestas, sino que cuando uno entra en el término santidad delante de Dios, por lo que hoy aprendíamos en la mañana, significa que todo lo que uno hace le tiene que agradar a Dios, incluso tu sexualidad. No sé si te estoy diciendo algo. Incluso tu sexualidad. Por eso, todo varón estamos obligados a cuidar nuestra sexualidad para disfrutarla según el principio de Dios, no en bajas pasiones como los gentiles, dice ahí. Pero luego utiliza una palabra: renuévense en el espíritu de la mente. ¿Qué significa entonces renovarse en el espíritu de la mente? Es volverse al propósito de Dios. Y volvernos al propósito de Dios es que nos separemos de la inmoralidad sexual y vestirnos del nuevo hombre creado según el Señor. Yo hago una pregunta aquí: ¿la sexualidad nuestra está controlada o está reprimida? Cuando Dios nos hizo y nos bendijo en la sexualidad, literalmente voy a atreverme a decir lo siguiente: nos hizo saber que los hombres somos 50% humanos naturales o biológicos y 50% sexuales, incluyendo que la razón se deriva de la propia sexualidad. ¿Está controlada o está reprimida? Reprimida.
significa que está presente en los deseos y en la imaginación. Controlada significa que el Espíritu Santo está ahí, pero la sexualidad nunca va a ser quitada de ti. No sé si me explico ahí. No podemos estar desarraigados de nuestra sexualidad. Solamente hay dos opciones. Una, o la controla el Espíritu Santo o la saca el diablo. Si el diablo la saca a través de la imaginación, nos vamos a desviar a las parafilias, a lo esotérico, a lo feo, a lo carnal. Pero si el Espíritu Santo la controla, eso es tener dominio propio. Por eso uno de los carismas que el Espíritu Santo da se llama dominio propio. Y dominio propio no es que tú y yo apliquemos nuestra propia fuerza. Como bien decía el pastor Alex, no se puede. Bueno, ¿cuál de los dos? No se puede. No se puede. Tú y yo no vamos a poder controlar en lo que la carne ya nos hizo esclavos. Hoy más que nunca necesitamos urgentemente doblegarnos a Dios y que el Espíritu Santo de Dios sea quien controle nuestras acciones. Pastor, pero entonces le vamos a perder chiste a nuestra relación. ¿Dónde va a estar lo emocionante? ¿Dónde va a estar lo práctico? ¿Dónde va a estar? Es que siempre lo mismo, pues me aburro. No se aburra. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, nos guiamos en la intuición de Dios. Y por propia necesidad carnal, humana, vamos a ser inmensamente felices con nuestra pareja si entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque como la imaginación ya no va a estar trabajando en nosotros, sino el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo dice, que la carne tiende a arrastrarnos hacia lo bajo, pero el Espíritu Santo siempre busca agradar a Dios. En lo que sea, en todas las acciones. Nada es sucio, impuro en sí mismo. Si estamos entendiendo, es nuestra imaginación quien empuerca todas las cosas. Pero hoy yo creo que tenemos Espíritu Santo. La palabra sigue vigente. Y Dios está interesado en ti porque te ha escogido. Te trajo no sé de dónde, pero hoy estás aquí y estás con un propósito. Este evento no fue de a gratis. Dios lo predeterminó para que tú y yo nos vayamos con una nueva mente, renovados en el poder de Dios, santificar nuestro lecho. En este pasaje que estamos leyendo hay una frase que dice que cada uno debe controlar yo puse ahí la palabra, no crean que soy sangroncito. Lo que pasa es que para poder tratar de explicar, es que la palabra que aparece en griego es skouos, y no sé yo a qué se refiere, nadie ha sabido bien. Algunos traducen en la Biblia su propio cuerpo, pero otras Biblias traducen su propia esposa. ¿Y sabe qué pensé yo? ¿Para qué nos peleamos con ese versículo? Porque si dice tu propio cuerpo, incluye a tu esposa. Porque la Biblia dice que los dos serán una sola carne. Y si dice tu esposa, incluye a tu cuerpo. Porque al final de cuentas, seremos una sola carne. Así que dice ahí esa frase. Cada uno debe controlar, dice en mi versión. Cada uno debe controlar su propio cuerpo o su propia esposa. Me gusta cuerpo. Cada uno debe controlar su propio cuerpo, no con fuerzas propias, sino a través del Espíritu Santo. Cuando oigamos la voz del diablo que nos dice, prueba esto, prueba aquello, o aquí o allá, recuerda que la palabra prevalece sobre todas las cosas. Y si esa palabra prevalece sobre nosotros, nos va a hacer santos delante del Señor.
Rápidamente yo puse que primero está moral y después el concepto sexual. Inmoralidad sexual son dos conceptos. La primera parte es moral, tiene que ver con lo social, y lo sexual pues con nuestra sexualidad humana. ¿Y por qué lo puse? Porque el significado de cada uno es diferente. Yo puse aquí unos términos que solamente te doy las citas, tú las estudias. Proverbios 5:15 al 19 te relata el regreso a la semilla bendita. Aleluya. ¿Sabes qué? Ese sí lo leemos, porque como ese es el tema, ahora viene la parte práctica. Mejor lo leemos, Proverbios, y luego lento para buscar aparte. Pero es muy importante eso que te quiero decir. Mira lo que dice. Voy a leer desde el 15 al 20. Proverbios 5, 15 al 20 dice lo siguiente: bebe el agua de tu propia cisterna y de los raudales de tu propio pozo. ¿Se han de derramar afuera tus manantiales, tus corrientes de aguas por las calles? Mira qué figura tan preciosa. Le está dando la sexualidad masculina. Que sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Está hablando de tu reproducción de semilla. Sea bendito tu manantial. Y alégrate con la mujer de tu juventud, como una preciosa sierva, como una graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Aquí nosotros estamos teniendo ya la parte de la fantasía encauzada correctamente a la parte práctica y vívida del hecho conyugal. Directamente. Solo esa parte, por cuestión de tiempo. En 1 Corintios 7, del 1 al 5, tenemos el regreso a la verdadera autoridad. Recapitulando, el propósito de Dios era la reproducción y la autoridad. Hebreos 13, 4, cuidar la santidad de nuestro lecho, de nuestro hogar. 2 Corintios 4, 2, renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Lucas 8, 17, saquemos lo oculto de nuestro corazón. Mira, en Romanos 2, 16 dice Pablo que los secretos de los hombres son los que van a ser juzgados. La vida íntima, lo que guardamos dentro de nosotros. Eclesiastés 12, 14 también lo dice. Vamos a ser juzgados en las cosas ocultas que hacemos, no en las que son evidentes. Si tú ves esos pasajes, es interesantísimo ver que el Evangelio va a juzgarnos no en las cosas evidentes. Relacionándolo con Santiago, lo que nos está diciendo es que cuando ya el pecado es dado, produce muerte. Y gracias a Dios, como por un hombre entró la muerte, por otro entró la vida, tenemos la esperanza de la vida. Pero ¿qué hacemos con aquellas cosas que no sacamos y que están guardadas dentro de nosotros y que nadie sabe, ni tu esposa, ni nadie, ni tus hijos, pero que tú sabes que están ahí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Pues bien, Dios, dentro de las oportunidades que nos da a través de su gracia, por lo que dijeron, la Santa Cena, el hermano Alex, y todo lo demás que nos bendice, hay algo muy importante que no se nos debe pasar. Se llama confesión de pecados. Y la confesión de pecados no es que tú vayas como cuando iban con el sacerdote y le digas allá una cosa y aquel te diga: ah, está bien, haz esto, aquello.
Hoy se utilizan términos más modernos, ministración al alma. Yo no sé qué tanto estén de acuerdo en eso o no. Yo no le puedo llamar ministración al alma. Para mí lo más correcto es confesión de pecados. Y la confesión de pecados se hace en dos ámbitos. Uno, se hace delante de Dios en primer lugar. Y escucha lo que te voy a decir. Y lo otro se hace en la congregación de los santos. Alguien puede no estar de acuerdo conmigo, pero hay una parte en la Biblia donde dice que cuando se expresa públicamente un pecado, pasa algo bonito, porque uno es liberado. Y el pueblo lo va a entender porque sabe que somos humanos. Y de esa manera se evitan chismes, señalizaciones, muchas cosas. Hermano, yo vengo de un lugar donde se encubre el pecado. Gracias a Dios que me sacó de ahí. Pero siempre se encubre el pecado. Y eso ha dividido, eso ha hecho daño al pueblo de Dios. Si somos honestos delante de Dios y Dios conoce nuestro corazón, ¿qué de malo tiene? Que los demás sepan verdaderamente quién soy yo. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a una vida hipócrita, de mentiras, de ocultamientos. Tú como hombre, yo como hombre, ¿cuántas cosas no les hemos ocultado a nuestras esposas, a nuestros hijos? Y no nos atrevemos. ¿Sabes por qué no nos atrevemos? Porque está en juego nuestra hombría. Quedar al descubierto, quedar al desnudo, nos da pánico, nos da vergüenza. Y el que era santo por excelencia, lo desnudaron, lo avergonzaron y lo crucificaron como un malhechor. Pero en ese acto aparentemente vergonzoso nos estaba dando la vida, nos estaba dando la salvación, nos estaba dando la entrada a la vida eterna. Y Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. ¿Por qué entre nosotros nos tenemos que avergonzar? Mejor que se den cuenta de qué tipo, de qué calaña somos, pero que estamos buscando la santidad de Dios. Hay que ser honestos delante de Dios y hay que exponernos para que nos dé vergüenza. Porque si el diablo nos avergüenza, nos destruye. Pero si somos avergonzados por causa de la verdad, tenemos la vida eterna. Tenemos el gozo, tenemos la salvación, se nos hace evidente el perdón de pecados. Y entonces, hermano, aunque alguien nos juzgue, aunque alguien nos critique, tú y yo sabemos en quién hemos creído y sabemos qué está haciendo ese Dios por cada uno de nosotros. A Dios sea la gloria. Termino. ¿Qué vamos a hacer? Ya oramos 3 veces. Pero yo no sé si confesamos pecados. ¿Por qué no nos avergonzamos 5 minutos delante del Señor hoy? ¿Por qué no nos avergonzamos? Y te lo voy a poner así como va. Hace rato cuando decía el hermano, a fin que estamos entre puros hombres, yo pensé, dije, sí, pero nuestras esposas nos están viendo en internet. A la expectativa de ver cómo viene este hombre cambiado. Quiero que oremos juntos. El primer pecador soy yo. Y estoy enfrente de ustedes y lo digo. Este mensaje es para mí. Mi pregunta es, ¿cuántos se atreven a exponerse viniendo aquí enfrente? Porque eso habla de nuestra honestidad. Porque eso habla de nuestra necesidad.
No te avergüences. No te avergüences. O mejor dicho, sí, avergoncémonos delante de Dios. Pero de que te vean, que nos señalen, no te avergüences de eso. Dios sabe que si hemos visto pornografía. Dios sabe que si hemos pecado con la mirada, con la fantasía. Dios sabe que nuestra mente a veces está distraída en otras cosas en vez de buscar a Dios. Hagamos una confesión de pecados hoy. ¿Por qué no abres tu boca? Porque aunque se puede orar en silencio, es más glorioso cuando hay un feedback, cuando hay una retroalimentación de nuestra boca a nuestros oídos. Dile esta noche, esta tarde: Dios, he pecado. He estado pecando, Señor. He estado pecando.